Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqué. La vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darte mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en la que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a hacer una lectura bíblica y esta se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2
y vamos a leer los primeros 13 versículos de este capítulo de Hechos. Estamos en el mes de la Iglesia Cristiana y la sociedad. ¿Qué es lo que podemos aprender acerca de los primeros cristianos, los primeros creyentes? La Iglesia Cristiana y la sociedad. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es momento para que los niños puedan ir a su clase también y nosotros los adultos nos quedamos aquí para meditar y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si ya tienen este pasaje, hermanos, vamos a leer de una forma alternada. Vamos a entender lo que leemos. Después de esto, pues vamos a meditar en este pasaje. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Si ya tienen este pasaje, yo les invito a que se pongan de pie. Ya vamos a estar sentados un rato más y probablemente nos cansemos de estar sentados, ¿verdad? Hechos capítulo 2, yo inicio con el versículo 1. Ustedes leen el segundo versículo y todos los versículos pares, y sin previo aviso juntos leemos el versículo 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y es verdad. Te damos las gracias por este privilegio de poder tenerla a nuestro alcance y poder leerla todas las veces que lo necesitemos. Padre Santo, gracias por tu presencia que también nos acompaña. En este momento nos disponemos a estudiar y meditar en esta palabra que nos has dejado escrita. Te pedimos, hables una vez más a nuestras vidas y que todos los que estamos aquí presentes estemos atentos para escuchar tu voz. Aquellos que están en casa o en algún otro lugar escuchando también esta meditación, también habla a sus vidas. Permite que todos estemos atentos y que nos dispongamos a ser obedientes. Gracias por escucharnos y por atender a nuestra oración. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ocupe sus lugares, por favor. Estamos estudiando este hermoso libro de historia. Yo no sé si ustedes ya lo han leído en otra ocasión diferente al día de hoy.
el libro de los Hechos nos narra todo lo que sucedió después de que Jesús ascendió al cielo. Con esta historia iniciamos el libro de los Hechos. Ustedes se acordarán, hace 15 días vimos esta historia cuando Jesús es llevado al cielo. Después vimos cómo los discípulos se preocuparon porque alguien ocupara el lugar que Judas dejó vacante. Y fue aquí donde dijimos nosotros que todos necesitamos cubrir las vacantes que hayan en el ministerio, de tal manera que el ministerio continúa, la obra tiene que continuar, y nosotros somos privilegiados al habernos considerado nuestro Señor para ser parte de esta obra. ¿Quién fue el que nos llamó? Yo siempre he hecho esta pregunta. A mí me llamó Dios. ¿A ti quién te llamó? Yo creo que Dios también, y entonces tenemos que continuar porque fuimos llamados con un propósito. El día de hoy vamos a meditar en este pasaje de la palabra, y el título de la meditación del día de hoy, de este mensaje, yo le he puesto promesa cumplida. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas en algún momento? ¿Recuerdan qué han prometido? Este segundo capítulo de Hechos, hermanos, introduce las 3 claves más importantes de todo el libro. Y en primer lugar vemos la plenitud del Espíritu Santo, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Más adelante vamos a ver el ministerio evangelizador de la iglesia el próximo domingo. Y para terminar este capítulo vamos a ver la vida en comunidad, la vida de los primeros creyentes. Pero bueno, una promesa cumplida es el título del mensaje para el día de hoy. Y yo les preguntaba, ¿ustedes han hecho alguna promesa? ¿Cuántos han hecho alguna promesa aquí? Probablemente todos tengamos que levantar la mano, ¿verdad? Porque es cierto, en algún momento hemos prometido algo a nuestros hijos, los que ya somos padres, los que son esposos, tal vez a las esposas, y viceversa, los hijos a los padres también. Y aparte de eso, ¿le hemos hecho alguna promesa a Dios? Bueno, Dios a nosotros nos ha hecho muchas promesas, y esta es una de ellas que Él ha cumplido. Promesa cumplida es el título del mensaje del día de hoy. Me hace recordar, hermanos, cuántas veces nosotros hemos prometido algo y no lo hemos cumplido. ¿Tú lo has hecho así? Yo tristemente debo de admitir y debo de aceptar que en algún momento sí he hecho alguna promesa y no la he cumplido. Esto definitivamente no me enorgullece, ¿verdad? Al contrario, me hace ver que tengo errores, que debo de corregir esto y que debo de mejorar definitivamente. Yo he escuchado también a varias personas, a varios hermanos dentro de la iglesia decirme: hermano, ayúdeme a orar para que Dios me conceda esta petición que yo le he hecho. Y si Dios me concede esta petición, yo me comprometo a hacer esto, a aportar esto para la obra. Tristemente me doy cuenta que una vez que han obtenido lo que han pedido o lo que necesitaban, se olvidan de lo que una vez prometieron. Lo que más cuenta no es lo que se promete. Definitivamente tú debes de estar consciente de esto. Yo debo de estar consciente de esto. Lo que cuenta no es lo que se promete, sino lo que se cumple. ¿Cuántas veces has cumplido lo que has prometido? Lo que se cumple es lo más importante. Entonces, es ahí donde tú y yo tenemos que ser más cuidadosos entonces para poder cumplir y esforzarnos en cumplir aquello que hemos prometido. No sea que no podamos cumplir o que nos arrepintamos a última hora de lo que dijimos y finalmente no lo cumplimos. El cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo fue dicha por Jesús antes de ser crucificado, una vez más cuando resucitó,
y esto se produce de una manera apropiada. El día de Pentecostés se hace una realidad, una fiesta de la cosecha judía. El versículo 1 de este capítulo que acabamos de leer dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. La semana pasada vimos cómo los discípulos recibieron esta promesa porque fueron obedientes, porque estaban unánimes con un mismo propósito, pero también porque perseveraban en la oración. Aquí una vez más se nos afirma que los discípulos, los apóstoles, todos estaban unidos. Entonces, es muy apropiado, yo veo aquí que es muy apropiado que el acontecimiento que iba a impulsar el evangelio en todos los confines de la tierra se diera en un evento donde había personas de diferentes partes del mundo conocido en ese entonces. Recordemos que como se celebraba una fiesta judía, habían personas que venían de muchas partes y se concentraban en Jerusalén. El Señor Jesús les había dicho a los discípulos que tenían que regresar a Jerusalén y que allí esperaran la promesa y que allí esperaran lo que Él les había prometido. ¿Sí recuerdan que todo esto lo hemos visto en domingos anteriores? Entonces el libro de los Hechos nos dice que había en Jerusalén personas de todos los extremos del mundo. Y en este momento es cuando se produce el cumplimiento de esta promesa. En este estudio, en este pasaje del libro de los Hechos, yo encuentro 3 acciones que nos demuestran que Dios cumple sus promesas. Y quiero invitarles a que me acompañen y veamos juntos cuáles son esas 3 acciones que dieron pie para que esta promesa se cumpliera. En primer lugar, al llegar el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, se nos da detalle de qué estaba sucediendo en ese momento, qué se celebraba, qué se festejaba. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Estaban siendo obedientes a lo que Dios, a lo que Jesús ya les había encomendado. Les dijo: no se alejen de Jerusalén, esperen juntos ahí la promesa que yo les he hecho. Y entonces es aquí cuando llega el Espíritu Santo. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¡Qué maravillosa experiencia! Definitivamente, yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros de estar presentes en esta maravillosa situación, en este evento maravilloso. ¿Qué nos dice a nosotros el día de hoy este evento? La experiencia del Pentecostés definitivamente es la clave para entender el libro de los Hechos, para entender cada una de las acciones que el Espíritu Santo llevó a cabo a partir de este momento. El libro de los Hechos está lleno de milagros, de experiencias maravillosas que los discípulos experimentaron y todas las personas que vivieron en ese tiempo. A partir de este evento de Pentecostés es que inicia una serie de eventos inigualables, únicos, una serie de milagros que los primeros cristianos estaban a punto de presenciar. El viento y el fuego que acompañaban la llegada del Espíritu Santo, como se nos narra en estos versículos 2 y 3, son símbolos bíblicos comunes en toda la Biblia para aludir a la actividad del Espíritu Santo. En muchos otros pasajes de la Biblia vemos que el fuego, que el viento, incluso en algunas otras partes se nos narra también que el agua, la paloma y muchos símbolos más hacen referencia al Espíritu Santo. Pero algo que llama mucho mi atención es lo que sucede con el mensaje del Evangelio. Apóyenme por favor y que Uri ayúdame a buscar 2 Corintios, el capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Qué es lo que sucede con el mensaje del Evangelio? La venida del Espíritu Santo significa vida para algunos, pero también juicio para otros.
Vamos a estar viendo todo este libro de los Hechos y más adelante vamos a ver lo que sucedió con Ananías y Zafira, también en una manifestación visible del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 Corintios, Uri? 2, 15 y 16. Ok, entonces con la llegada del Espíritu Santo, hermanos, debemos estar conscientes que para algunos es vida, pero juicio también en algunas otras ocasiones. Tras la venida del Espíritu Santo, los discípulos experimentaron dos cosas. La primera de ellas, dice que fueron llenos, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aparte de ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí la palabra es muy clara, no hay duda. Quien produjo esta serie de lenguas fue el Espíritu Santo. Pero aquí también nos está diciendo que esas lenguas fueron diversas, pero que fueron lenguas entendibles. Entonces, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Estas lenguas eran distintas de las que se describen en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque a diferencia de lo que vemos en este pasaje, los judíos presentes, piadosos, dice que eran procedentes de diferentes lugares. La diáspora es un evento cuando los judíos son dispersados por diferentes partes del mundo, porque muchos fueron llevados cautivos, ya no regresaron, porque muchos otros buscaron otros lugares para irse por diferentes situaciones. Y entonces esto es lo que en este momento hace que ellos regresen a Jerusalén, porque tenían conocimiento de esta festividad de la cosecha del Pentecostés, todos por igual dijeron al final: los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Versículo 11 de este capítulo. Estas lenguas que los apóstoles en este momento están hablando son lenguas entendibles. Y normalmente el don de lenguas se utilizaba para alabar a Dios, nos lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Sin embargo, esta particular manifestación del Espíritu Santo en este lugar son para darse a conocer en idiomas que los presentes entendían perfectamente. Era aquí especialmente apropiada, ya que la gente que estaba en ese lugar, la gente presente en ese lugar, tenía que escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, que Jesús había resucitado. Y esto era lo que los apóstoles en este momento comenzaron a proclamar: las maravillas de Dios. Comenzaron a predicar el Evangelio y la gente en ese lugar tenía que escucharlo. Era en ese momento que Dios había planeado que el Espíritu Santo iba a llegar. Dios todo lo planea, Dios todo lo prepara, y Dios no hace nada porque a última hora se le ocurrió o porque pues en ese momento se dio la ocasión. No, Dios ya lo había predicho y sabía en qué momento, en qué lugar, a qué hora. Este evento de Pentecostés, hermanos, convirtió lo que era una religión, una serie de normas, llevar a cabo una religión, ahora lo convierte en una experiencia personal con Cristo por medio del Espíritu Santo. Esta era una experiencia mucho más personal que antes. Anteriormente el sistema para acercarse a Dios era a través de ritos, a través de sacrificios, a través de una serie de cosas que la persona tenía que hacer para pedir por el perdón de sus pecados, para acercarse a Dios. A partir de este evento de Pentecostés, hermanos, debemos estar conscientes que la religión se relega hacia un lado y ahora viene la relación personal, una relación más íntima con Dios. Pentecostés
También puso de relieve que como creyentes nosotros hemos sido revestidos de un nuevo poder para el ministerio. En el estudio que iniciamos hace 15 días, los versículos 1 al 11 del capítulo 1, vimos la importancia que tiene el Espíritu Santo para el ministerio cristiano. Debemos poseer nosotros la unción del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Nadie puede servir a Dios si no tiene la unción del Espíritu Santo. Definitivamente, esto es una realidad. Y yo les decía hace un momento por la mañana, hermanos, todos los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido llenos del Espíritu Santo cuando éste viene a morar a nuestras vidas. Antes del Pentecostés todavía el Espíritu Santo no había sido dado a los creyentes. Para nosotros esto es una realidad, porque el Espíritu Santo vino para quedarse, no vino para irse como sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, en nuestro estudio nosotros hemos visto la importancia que tiene el Espíritu Santo en cualquier ministerio cristiano, en cualquier persona que sirva a Dios. Entonces, nosotros debemos de poseer la unción del Espíritu Santo para poder servirle. El Pentecostés también impartió a la iglesia un nuevo poder para el testimonio. Nosotros, para poder dar evidencias de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, debemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos da ese poder. Sin el Espíritu Santo vamos a sentir miedo, vamos a sentir que no debemos hacerlo, que no es el momento, que no, porque vamos a estar atemorizados, como se encontraban los discípulos antes de experimentar este evento de la llegada del Espíritu Santo. La verdad de este hecho, hermanos, es algo inigualable. Vino un fuerte viento, el fuego y la maravillosa predicación en lenguas, el intrépido mensaje de Pedro, que todavía no lo hemos visto, más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo el apóstol Pedro se para en medio de la multitud. Ya lo habíamos visto, que se puso de pie en medio de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, pero ahora se va a poner de pie frente a una gran multitud que le va a escuchar predicar, y esto es porque el Espíritu Santo llegó e imparte poder. Es algo muy maravilloso, algo sin precedentes. El día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, que comenzaron a hablar en diferentes lenguas, comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. La llegada del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, debe causar gozo, que se exprese en alabanza y manifestación de la proclamación de la palabra. Nuestro trabajo, o el principal trabajo que tú y yo como creyente tenemos, en primer lugar, es alabar a Dios, pero también proclamar las maravillas de Dios. No lo olvidemos. En algún momento vimos, cuando Jesús comienza su ministerio, dice que fue a orar y escogió a 12 para que estuvieran con él, pero también para enviarlos a predicar. Yo creo que esto no ha cambiado, y en el momento en que Dios llama a las personas para que se acerquen, es para estar con Él, para que estemos con Él, pero también para ser enviados a predicar. El Espíritu Santo llegó, hermanos, y llegó para quedarse. Tenlo presente. Es una realidad en tu vida, es una realidad en mi vida, y debe ser una realidad en la iglesia de Cristo. La promesa cumplida al llegar el Espíritu Santo. Segunda acción que se realiza en el cumplimiento de esta promesa: al recibir el valor para proclamar. ¿Cuántas veces te has sentido como que no vas a poder hablar en frente de alguna persona, o que no te va a escuchar, que no te va a entender? Esta es otra acción, al recibir el valor para proclamar. Estaban de visita en Jerusalén,
Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos oradores? Yo creo que, pues si nos hacen un examen, ninguno de nosotros, ¿verdad? Hay personas que se preparan especialmente para esto, o hay personas que tienen esa habilidad de poder hablar en público, pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa habilidad? Definitivamente los discípulos antes de la llegada del Espíritu Santo tampoco lo habían hecho. Regularmente quien se ponía de pie para hablar frente a las multitudes era Jesús, no eran los discípulos. Pero aquí ellos reciben el valor para proclamar. Versículo 5, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Yo aún me sigo poniendo nervioso cuando estoy parado frente a un público grande, a muchas personas. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero de pronto algunos hemos adquirido ya la habilidad de hablar en público frente a cierto número de personas, pero cuando el número de personas es mayor, como que las piernas te empiezan a temblar, la voz se empieza a quebrar y como que de repente titubeamos. A mí me ha pasado, yo no sé a ustedes, ¿verdad? Probablemente también. Aquí había muchísima gente desconocida para los discípulos. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados. Es como que vayamos a ver qué está sucediendo en aquel lugar. Vino un fuerte viento, vino el Espíritu Santo que se manifestó como lenguas de fuego, y todos los que estaban alrededor dice que se agolparon, llegaron a mirar a ese lugar a ver qué está sucediendo. Y de repente los que estaban en ese lugar comienzan a hablar en diferentes lenguas, y los que se acercaron para escuchar los entendían. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Si son de Galilea, ¿cómo es que nosotros le podemos entender? Es como si estuviéramos, no sé, en la fiesta más grande de aquí de nuestro estado, es la Guelaguetza, ¿verdad? Y viene gente de diferentes partes del mundo, y que de pronto un grupo de cristianos estuviera en algún lugar, y la gente de diferentes partes del mundo llega y se acerca y empiezan a escuchar un mensaje, pero de pronto empiezan a escuchar que están hablando en inglés, en francés, en chino mandarín, no lo sé, en qué otros idiomas, en portugués, y que de repente la gente se quede maravillada y diga: ¿que no son oaxaqueños aquellos? ¿Cómo es que saben hablar todo esto? Algo similar estaba sucediendo aquí. ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pues habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de todos los lugares conocidos en ese tiempo. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Al recibir el valor para proclamar la palabra, hermanos, el Nuevo Testamento definitivamente nos muestra las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, o las diferentes formas en que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, en la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo, habla de cómo el Espíritu Santo nos da la victoria sobre el pecado e imparte vida para los cuerpos mortales. Sin embargo, el gran énfasis que encontramos aquí en el libro de los Hechos es el poder que recibimos para proclamar el Evangelio. Hermanos, definitivamente aquí el énfasis es que tú y yo, como somos poseedores del Espíritu Santo, tenemos que proclamar el mensaje de salvación. Aquellos que oyeron alabar a Dios en sus idiomas eran de origen
de diferentes partes, eran judíos devotos también procedentes de todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué digo yo de que eran judíos devotos? Porque si habían llegado en ese día del Pentecostés era porque era una fiesta judía y que ellos querían ser partícipes de esa fiesta. Me hace recordar de repente, ¿verdad? Cuando algunos dicen, es que voy a ir a mi pueblo. ¿Y por qué vas a ir precisamente en estas fechas a tu pueblo? No, porque se celebra tal festividad. Algo así era, porque los judíos sabían que ese era el día de Pentecostés, que se tenía que celebrar la fiesta de la cosecha. Entonces todos se concentraban en Jerusalén. Era una de las 3 principales fiestas que hacían los judíos, un peregrinaje largo de varios días incluso para poder llegar a esa festividad. Algo similar sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero no es precisamente para celebrar a Dios. Aquellos que oyeron alabar a Dios en sus idiomas eran personas devotas procedentes de todas las naciones de la tierra. Y aquí se enumera las naciones que ya leímos. Sugiere que el escritor Lucas estaba hablando como lo hacían normalmente los autores bíblicos, desde su propio horizonte, no desde el nuestro. Era en su contexto y hacía referencia al mundo grecorromano que se extendía alrededor de la cuenca del Mediterráneo, por todas las naciones en donde había judíos. Dios había roto los estereotipos de grandeza y siempre lo ha hecho Dios, ¿verdad? Escogiendo a personas que la sociedad no tiene en alta estima. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a quienes escogió Dios para proclamar el nacimiento del Señor Jesús? ¿A quién? A los pastores. Eran personas humildes, personas sencillas. ¿Quién diría, verdad, que el Rey de los cielos iba a escoger como sus mensajeros a personas que la sociedad no las tenía en alta estima para nada? Lo mismo está sucediendo aquí. Él está escogiendo, Dios está escogiendo a este grupo de personas que probablemente la sociedad no les daba ningún valor, personas que la sociedad no tenía en alta estima para introducir un acontecimiento histórico de esta naturaleza. 3 veces en este pasaje que hemos leído se nos dice que cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. El versículo 6, el versículo 8 y el versículo 11 nos vuelve a repetir para que quede claro, para que a nadie le quede duda de que las lenguas que se hablaron en ese momento eran lenguas entendibles. Al decir esto se alude a las lenguas vernáculas de los presentes y no lenguas que se hablaban en ese momento, ¿verdad? El griego, que conocían todos los judíos de la dispersión, no, eran en su propio idioma. Entonces, el Pentecostés, hermanos, también nos dice que hoy tú y yo podemos tener una experiencia íntima con Dios y manifestar poder en el ministerio. Yo no sé si tú has leído historias, yo he leído historias en algunos libros que he tenido la oportunidad de leer, donde se narran, están documentados experiencias que han tenido misioneros en otras partes del mundo, que han ido a predicar a lugares donde no conocen el idioma, la lengua que se habla en ese lugar, y sin embargo Dios les ha permitido hablar ese idioma para que las personas de ese lugar entiendan el mensaje de Dios. El día de hoy sucede, puede seguir sucediendo. Dios no ha cambiado y podemos verlo en diferentes lugares. Hay casos documentados, les decía, ¿verdad?, que personas han recibido precisamente este don de hablar en una lengua desconocida para ministrar a las personas presentes en ese lugar. En este libro de los Hechos, hermanos, el hablar en lenguas aparece en escenarios donde las personas reciben al Espíritu Santo. Entonces, no es de extrañar, yo creo que no es de extrañar que muchos consideren que las lenguas son la necesaria señal del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, existen muchos creyentes el día de hoy que dan muestras evidentes
de estar llenos del Espíritu Santo sin necesariamente hablar otras lenguas. Espero que me esté dando a entender. Quiero que tengamos presentes, el día de hoy existen dos grandes corrientes. Muchos dicen, es que para que tú des evidencia de que eres cristiano, de que verdaderamente Dios habita en ti, tienes que hablar en lenguas. Pero yo les digo, yo he visto personas y hay testimonio de personas honestas, personas piadosas, que dan evidencias fehacientes de que son creyentes y de que son usados por Dios sin nunca haber hablado en lenguas. ¿A qué se debe esto, hermanos? Creo que esto es una de las cosas donde la Biblia no nos da respuesta alguna. No existe definitivamente ningún texto bíblico que nos diga claramente que las lenguas deben acompañar al bautismo del Espíritu. El libro de los Hechos, debemos de recordar, es un libro histórico que nos da pautas, pero no es normativo. Es decir, no tiene que suceder exactamente así con nosotros. Los cristianos debemos esforzarnos en recuperar constantemente el sentido original del Pentecostés, que tiene que ver con una verdadera intimidad con Dios y la gozosa adoración que surge de ella. Esta es la enseñanza que debe de quedar para nosotros definitivamente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese tiempo de intimidad con Dios? Ya no nos gozamos, no nos alegramos. Yo no sé qué esté pasando con tu vida en este momento. ¿Verdaderamente disfrutas de una intimidad con Dios? Esta es la experiencia del Pentecostés, una experiencia íntima, real y verdadera, y la gozosa adoración que debe de surgir de esta intimidad con Dios. Lamentablemente, les decía, ¿verdad? El don de lenguas ha sido y es causa de división en las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque muchos dicen, definitivamente, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, tienes que hablar en lenguas. Otros dicen, no, no tiene que ser así. ¿Qué les digo yo? Yo les puedo decir el día de hoy, hermanos, hoy muchos afirman diferentes cosas. Algunos dicen que las lenguas cesaron. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde se nos habla acerca del amor, nos dice que las lenguas se acabarán y las profecías también. Y hoy muchos afirman que esto ha acabado con la era apostólica o cuando se completó el canon de la Escritura. Numerosos estudiosos de la Biblia, eruditos, han presentado argumentos en contra de este punto de vista cesacionista. En mi opinión, hermanos, los argumentos más sólidos apoyan el punto de vista de que la perfección que hará innecesaria el don de lenguas y la profecía únicamente se va a producir con la venida de Cristo. Definitivamente, cuando venga el Señor Jesús, como para qué querríamos seguir hablando en lenguas, ¿verdad? ¿O para qué querríamos seguir profetizando? Y yo creo que esto es lo que va a causar la cesación de estos dones. Y yo creo firmemente el día de hoy, hermanos, que las lenguas no han desaparecido de la iglesia después de la era apostólica. El don de lenguas definitivamente no es para todos, y a quien le ha sido dado es con el propósito de proclamar las maravillas de Dios. Definitivamente, con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos, todos debemos tener el valor de proclamar la palabra. Esta es la segunda acción que sucede con la llegada del Espíritu Santo, con la promesa cumplida. Es entonces al tener valor para proclamar la palabra, al recibir ese valor, la palabra de Dios nos dice, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y yo te pregunto el día de hoy, para que tú proclames la verdad del Evangelio, ¿necesitas hablar en lenguas? Probablemente si te vas de misionero a un lugar donde hablen una lengua diferente a la que tú conoces, sí necesitas hablar en lenguas, pero Dios es el único quien puede concedértelo. Y Dios es el único quien decide a quién se lo da. Tercera acción.
El cumplimiento de la promesa, hermanos, se da también al generar reacciones visibles. ¿Qué sucedió después de esto? Llega el Espíritu Santo, los apóstoles tienen valor para proclamar la palabra, pero esto genera reacciones visibles. 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Primera reacción. A algunos les entra curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo ahora? Esto no lo habíamos experimentado antes. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Otra reacción dice aquí. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, están ebrios. Los versículos 12 y 13, hermanos, nos muestran las dos reacciones de las personas que oyeron la fiel proclamación de la palabra de Dios por parte de los apóstoles. Yo no sé si tú has tenido este tipo de experiencias. Algunas personas, cuando tú proclamas la verdad de la palabra, sienten curiosidad y se sienten tocados y quieren saber más. Algunos se te acercan y te pueden decir, cuéntame más, platícame un poco más de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Oye, es que fíjate que a mí me sucedió esto, a mí me ha pasado esto. Hay una reacción cuando tú predicas la palabra de Dios, pero también están aquellos que se burlan. Yo no sé si tú lo has experimentado. Y si no has experimentado ninguna de las dos, entonces definitivamente no has recibido ese poder para predicar la palabra, porque el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Y para eso, hermanos, tenemos que estar conscientes y preguntarnos si soy creyente, soy cristiano o no. Estos versículos nos muestran que hay reacciones visibles de quienes oyen. Algunos rechazan el mensaje y nos ridiculizan, así como ridiculizaron a los apóstoles, afirmando, lo que pasa es de que están borrachos. Es sorprendente, hermanos, que ante un milagro tan espectacular, algunos se burlen de lo que ven, pero como veremos más adelante, esta cuestión, la teología del rechazo, no es única en este evento, se va a seguir dando más adelante con el apóstol Pablo, con Pedro, con Juan, y también sucedió con nuestro Señor Jesús. Muchos se burlaron de él cuando les compartía la palabra, cuando predicaba la palabra. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos de todo esto? No, pues es que mejor no hablo porque se van a reír de mí, se van a burlar, me van a ridiculizar. ¿Y qué? Pues se sucedió con Jesús, sucedió con los apóstoles. La forma que adopta el rechazo en este texto es muy significativa porque representa un acercamiento común al mensaje de Dios. Aquí definitivamente es una realidad la presencia, el poder de Dios, y algunos se atreven a decir que esto era por el vino que los discípulos habían tomado. Jesús fue objeto de burla definitivamente. Hay una parte de los evangelios cuando nos dicen, el evangelio de Marcos, que Jesús hacía milagros. Muchos decían que Jesús hacía milagros porque era usado por Belcebú. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Cómo creen? O sea, definitivamente. Y me hace reflexionar, me hace pensar, están viendo lo bueno y lo atribuyen a algo malo. ¿No están viendo que se les está diciendo esto por su bien y lo atribuyen a algo malo? No puedo evitar decir esto cuando el día de hoy nos dicen, es que están diciendo discursos de odio, están promoviendo el odio. Nada que ver, o sea, solamente alguien cegado por la vanidad de lo que está sucediendo puede afirmar esto. No es cierto, en ningún momento un cristiano está promoviendo un discurso de odio, está promoviendo el amor, está promoviendo que le interesas, que quiere que tú estés mejor. La Biblia definitivamente en ninguna parte promueve el odio. Están viendo lo bueno que se les está dando
y lo atribuyen a algo malo. Qué perdida está nuestra sociedad. Y nosotros, tú y yo, somos responsables de llevarles la luz del Evangelio, la verdad de la palabra. Esto es una gran sorpresa. Jesús les llevó amor, les ayudaba, hacía milagros para su beneficio, para su bienestar, y se atreven a decirles que lo hacía por causa del demonio. Esto es algo sorprendente. Los discípulos les estaban narrando las maravillas de Dios, el amor de Dios, y se atreven a decir es que están borrachos. ¿Qué nos han dicho a ti y a mí? O a los que predican la palabra. Burlas. Pero el rechazo del Evangelio es algo normal y es algo común conforme va avanzando la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo les puedo decir a quienes nos están viendo por el internet, a quienes están presentes aquí el día de hoy, esto lo vamos a experimentar. Es importante que nosotros esperemos el rechazo y no nos sintamos pues ofendidos, lastimados o desdichados, ¿verdad?, por ser seguidores de Jesús cuando esto aparezca. Si a todo el mundo le gusta lo que hacemos, es probable que no estemos siendo verdaderamente fieles a Dios cuando a todo mundo le agradamos. Un cristiano definitivamente va a encontrar rechazo. Un cristiano definitivamente va a encontrar burlas en algún momento. El Evangelio y la verdad de Dios son tan radicalmente distintos del pensamiento del mundo que quienes lo siguen, que quienes seguimos el Evangelio debemos esperar la oposición de los que no están de acuerdo. Por ello, cuando en este capítulo de Hechos, capítulo 2, los rebeldes presencian los fenómenos pentecostales y oyen predicar a Pedro, la rebeldía se intensifica. Sus burlas nos recuerdan que siempre que sigamos fielmente a Dios experimentaremos rechazo. No cabe duda que si proclamamos la verdad de Dios, hoy también nosotros como Jesús y los primeros discípulos debemos esperar el rechazo y la tergiversación del propósito por el cual hacemos las cosas. Es que eres muy malo, ¿por qué no los aceptas tal así como son? Tienen que escuchar y tienen que saber la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Aunque esto cause confusión, aunque esto cause rechazo y atribuyan lo que hacemos a algo malo. Para concluir, hermanos, ante todo esto debemos de tener mucho cuidado, porque probablemente podamos estar dentro del grupo de personas que el día domingo experimentan una inigualable adoración a Dios. Esto es muy bonito, les decía, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, a mi vida, a la vida de la iglesia, podemos experimentar gozo, gozarnos con la alabanza, con la adoración, con lo que hacemos dentro del templo. Y esto es muy bonito, es muy hermoso. Pero, ¿qué pasa el día lunes? Este es un gran peligro. Experimentar en exceso la experiencia subjetiva de la adoración, cuando puede aportar tanta satisfacción. Y algunos pueden descuidar las importantes disciplinas de la vida cristiana, como el esfuerzo por alcanzar la santidad personal, el conocimiento profundo de las Escrituras. Hay personas que únicamente se sienten contentos, maravillados con la fabulosa adoración que se experimenta el día domingo. Esto no está mal. Que nos gocemos, que nos alegremos y que veamos esto como algo muy bueno. Lo que estoy diciendo aquí es que tengamos cuidado y que esto no lo es todo. Tenemos que esforzarnos por buscar la santidad y el conocimiento de las Escrituras. Es posible
Que un cristiano adore el día domingo con supuesto fervor e intimidad, ¿verdad? Pero acto seguido, el día lunes, comportarse de un modo anticristiano en su lugar de trabajo. Entonces tengamos cuidado con estas supuestas experiencias de llenura del Espíritu Santo que muchos se han atrevido a afirmar y dicen: es que fui lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué te pasó? Que ahorita ni siquiera pareces cristiano. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los creyentes y no es emoción, es una realidad. Tengamos cuidado. No es emoción. Podríamos emocionarnos todos los que estamos aquí por cierto momento, por cierta experiencia, pero lo que va a contar que tú tienes al Espíritu Santo es tu vida diaria, en donde quiera que te encuentres. Entonces, nosotros debemos desarrollar esa mentalidad cristiana que informa nuestras vidas e influye vitalmente en las decisiones que tomamos a diario y el modo en el cual nos comportamos. En lugar de leer la Biblia diariamente como relatos de vidas en construcción o el Dios que cumple sus promesas, que esto es una realidad, pero ¿qué tal si leemos la palabra? Que Dios, ese Dios, nos ha dejado buscando ver de qué manera Dios cumple sus promesas y espera que tú y yo cumplamos las nuestras. ¿Qué promesa le has hecho a Dios? Hay mucha gente que probablemente no está aquí el día de hoy, que hicieron promesas delante de Dios. O nosotros que sí estamos, pero también no hemos cumplido con ciertas promesas. ¿Cuál es esa promesa que tú y yo tenemos que cumplir? Dios cumple sus promesas y la promesa que a nosotros nos sigue de forma general para todo cristiano es de que Jesús pronto volverá para llevarse con Él a todos los que confiaron en Él, para que tú estés en ese lugar donde Él mismo va a estar. Esa es la siguiente promesa que tal vez como iglesia universal, como iglesia de Cristo, tenemos que esperar juntos. Y va a ser difícil que nos reunamos en un mismo lugar, ¿verdad? Pero cuando digo juntos es en unanimidad, en un mismo espíritu, en un mismo fervor. Los creyentes en diferentes partes del mundo estamos esperando ver cumplida esta promesa cuando nuestro Señor Jesús venga para llevarnos a ese lugar a donde tú y yo vamos a estar un día. Promesa cumplida. Al llegar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha llegado a tu vida, la promesa de Dios está cumplida. Al recibir el valor para proclamar, no seamos cobardes, tenemos ese valor y ese poder del Espíritu Santo para ser testigos de Dios. Esto definitivamente, para que esa promesa se cumpla en tu vida, va a generar reacciones visibles. No lo olvides, para cumplir la misión de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hagamos uso de Él. Te invito nuevamente a que avancemos juntamente en el camino de Dios. Ponte de pie y oremos a Dios. Oremos y pidámosle que esta promesa que Él ya cumplió verdaderamente sea una realidad en tu vida, que sea una realidad en mi vida y que verdaderamente podamos proclamar la palabra. Ese es el énfasis del libro de los Hechos, la proclamación de la palabra. Hagámoslo nuestro. Bendito Dios, gracias nuevamente por estar con nosotros, por cumplir esa promesa que nos dejaste, que dejaste a tus discípulos y ellos la vieron hecha realidad de forma física, de forma experimental. Para nosotros esto es algo que leemos
pero que creemos y estamos seguros que sucedió porque tu poder sigue siendo el mismo hasta el día de hoy, y lo hemos visto en nuestras vidas, en diferentes situaciones donde tú te has manifestado. Gracias, bendito Dios, por dejarnos al Espíritu Santo para que nos ayude con esta obra que tú iniciaste y que nosotros tenemos que continuar realizando. Necesitamos seguir proclamando la palabra en este lugar y hasta los confines de la tierra. Gracias por recordarnos este trabajo, esta misión. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos la iglesia, la esperanza para el mundo de hoy. Úsanos, por favor, bendito Dios, te necesitamos. Necesitamos ese poder de tu Santo Espíritu para tener ese valor y cumplir con la misión que nos has dejado. Te lo pedimos y rogamos que siempre sea visible en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.